¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida aquí en nuestro estudio de Canal 11, donde desde luego vamos a disfrutar enormemente de su voz. Pero espero que también disfruten de un diálogo musical muy especial, muy delicado, singular, que vamos a escuchar en este momento gracias a la presencia del maestro Alejandro Moreno y del maestro Mauricio Hernández. Ellos son integrantes de un ensamble musical que se llama Due Voce. Su repertorio es muy amplio, va desde la música clásica hasta la contemporánea. Y una prueba de esto es que vamos a escuchar una interpretación de una obra escrita por el maestro Hernández, Final entrecortado. Por favor, disfrútenlo. Bueno, quisiera escuchar sus primeras opiniones, sus voces. Díganme qué les parece esta combinación de sonidos, qué les parece la composición del maestro Hernández. De verdad yo considero que es un privilegio para nosotros, para todos nosotros, contar con la presencia de estos dos intérpretes que son realmente excepcionales. Muchísimas gracias de veras por estar aquí. Gracias, encantada. Fíjese que estuve buscando ensambles de guitarra y clarinete y no hay muchos, ¿eh? No, es realmente algo muy especial. Por favor. Sí, son pocos. Realmente esto fue una iniciativa de Mauricio, que es el guitarrista, y mía, en cuanto al trabajo que se ha hecho, no solamente en el rescate de mucha de la música que existe,
pero hay que es europea del siglo XVIII. Bueno, han hecho ustedes un disco sobre compositores alemanes del siglo XIX, creo que es. Sí. Ese Serenade se llama Sí. el disco, ahorita lo vamos a enseñar. Sí, y en México realmente no existía, desde hace 12 años que tiene de vigencia este ensamble, no existía un repertorio para clarinete y guitarra. Entonces esa fue la tarea de Due Voci, de comenzar a generar esta inercia, no solamente en los compositores, sino también en los intérpretes, para que pudiéramos tener un repertorio del que ahora gozamos. Pero además es algo extraordinario, porque gracias a las investigaciones que ustedes han hecho, gracias a su trabajo, se ha formado un repertorio inusual para guitarra y clarinete. Sí, es correcto. Y bueno, creo que también parte de la importancia del ensamble es que hemos generado un repertorio, es lo que decíamos, solicitado a los compositores que viven y que pues no conocen esta combinación, entonces se torna una combinación interesante. Como que uno pensaría que el clarinete está como más cercano a otro tipo de instrumentos de viento y no de cuerda, porque son sonidos completamente diferentes. Pero ¿en qué punto se encuentran? Me gustaría que me dijera. Claro que sí, bueno, por tradición, pues el clarinete es muy compatible en las bandas de viento, muchas bandas que existen en nuestro país desde el siglo pasado. Cuando se generó este movimiento de bandas de música con Porfirio en las bandas Díaz, populares también. En las bandas ¿no? populares. Sí, sí. Y realmente un ensamble con guitarra es más común con flauta o con violín. Hay obras de Piazzolla. Hay uno que se llama Café 1930, que es una belleza verdadera. Es bellísimo, bellísimo. Pero realmente se da con estos dos instrumentos, pero realmente este trabajo fue pues casi por necesidad. Los dos convivíamos como profesores de la Universidad del Estado de Hidalgo y teníamos que generar una línea de investigación. Entonces esta línea fue la de rescate, creación y difusión de obras musicales. Mauricio comenzó a componer esta obra, la que acabamos de escuchar, y creo que es la que fue el detonante para tener este repertorio. Es un repertorio muy interesante, muy rico, y estaba yo viendo, bueno, por ejemplo, pienso en Mozart. Solo escribió un concierto para el clarinete. Así es. Una joya, una verdadera maravilla que supongo yo que está incluido en su repertorio. Sí, el concierto para clarinete, el que es el 622, sí, pues es una obra obligatoria para todos los clarinetistas. En realidad es una obra que para audicionar, por ejemplo, como atrilista de una orquesta sinfónica, es solicitada inmediatamente. ¿Cuántos tipos de clarinete hay? Es una familia muy grande, pues podríamos decir que va desde el clarinete soprano, el que todos conocemos, el más popular. Después viene un instrumento más pequeño como el clarinete piccolo. El multifónico también, el agudo, que es más agudo, ese es el requinto. Y más hacia abajo ya viene el clarinete alto, el corno di bassetto, que viene de la época de Mozart. Viene el clarinete bajo, el clarinete barítono y el clarinete contrabajo. Usted dijo en una entrevista que el clarinete bajo era el menos popular, el menos escuchado. Lo pongo entre comillas porque no estoy citando textual. Bueno, quizás fue hasta hace la mitad del siglo pasado. El clarinete bajo estaba relegado solamente a ser un soporte de la armonía más grave de una orquesta sinfónica. Hubo un movimiento ya muy grande en Europa, sobre todo en Holanda, con dos clarinetistas muy reconocidos, Harry Sparnay y Joseph Horak, quienes generaron un repertorio con técnicas ya contemporáneas, con uso de las técnicas extendidas que todos conocemos en lo académico, y de ahí se generó un movimiento para este instrumento que, aunque es parte de la familia de los clarinetes, podemos decir que tiene un tratamiento muy independiente porque es como una especialización en cuanto al clarinete. Pues es algo extraordinario, es algo inusitado y es una especie de sorpresa maravillosa para irnos acercando con mucha alegría al fin de un año que ha sido particularmente difícil para muchas personas. ¿Cómo se reúnen ustedes, pues, Alejandro? Nosotros coincidimos en... Mauricio, perdón. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Instituto de Artes.
Yo ya trabajaba ahí cuando el doctor llegó y pues bueno, la necesidad, como bien decía el doctor, de hacer una línea de investigación. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Un ensamble así no existe, ¿no? No. Pues tiene que existir. O sea, nos obligamos a hacerlo y a partir de ahí empezamos a generar el repertorio que tenemos, que afortunadamente ha ido creciendo. Le voy a hacer una pregunta que a lo mejor parece tonta, pero ¿por qué eligieron precisamente la guitarra y el clarinete y no otros instrumentos? Porque formábamos parte de lo que llamamos un cuerpo académico. Ah. Entonces, los 3 investigadores que estábamos, teníamos que hacer algo juntos. Y era el clarinete y la guitarra y un compositor. Entonces, también a él le solicitamos una obra para el ensamble, pero él se decidió más bien por una obra para clarinete bajo y orquesta de guitarras. Una orquesta de guitarras que al principio la dirigía yo. Y usted ahora después, dirige el cuarteto de clarinetes de la Ciudad de México. el Sí. doctor Alejandro. Sí. Sí, ahora tenemos la Orquesta de Clarinetes del Conservatorio Nacional de Música, que es una orquesta integrada por los estudiantes del mismo conservatorio, de las cátedras de clarinete, de todos los maestros de clarinete, y son alrededor de 30 instrumentistas que de todos los niveles, desde primer año hasta maestría. Imagínense un concierto de 30 clarinetes en la Plaza de Santo Domingo en una noche de diciembre. ¿No sería maravilloso? Sería muy maravilloso. Claro que sí. Ay, justo me están entusiasmando cuando me llegue el corte, ni modo. Sí me hacen favor. Ay, perdón. Estoy muy contenta porque ya empezamos a recibir llamadas, lo cual quiere decir que ya empezamos a escuchar su voz. Pero por el momento yo quiero que oigamos todos una segunda interpretación de Due Voce. Se trata de una obra de un maestro al que queremos mucho, Julio César Olivo. Se titula Una flor en la laguna. Adelante, por favor.
Al maestro Julio César Oliva le mandamos un saludo muy cariñoso, lleno de respeto y admiración. Y a ustedes muchas gracias por participar en esta charla con dos intérpretes realmente extraordinarios. Yolosóchil Reyes Moreno dice, le mando un saludo muy especial a la señora Cristina Pacheco porque siempre tiene grandes invitados. Muchas gracias. Tranquilino Pedro, excelente programa. Cristina Pacheco es única, no soy única. Son ustedes los únicos. Nos están enseñando, aprendí muchas cosas gracias a ustedes, se los quiero agradecer. A ver, explíquenme algo que no entiendo. Se dice que los instrumentos más ágiles de una orquesta son el clarinete, la flauta y el violín. ¿Por qué? Pues porque se distinguen exclusivamente en mucha de la música escrita por grandes compositores a la gran habilidad que tienen los instrumentos para generarla. Pero yo creo que el doctor Alejandro podría decir mejor que yo, porque yo no conozco realmente el área, ¿no? Pero le cedo la palabra al maestro. Yo considero que porque han existido excelentes o grandiosos intérpretes virtuosos de los instrumentos, que junto con los compositores han creado ese repertorio y ese repertorio cubre las exigencias de ese virtuoso para poder expresar toda su energía, su habilidad en el instrumento. Se supone que el mejor clarinetista del mundo es Carl Lester, así Fue Lester. uno de los mejores clarinetistas en su época, el clarinetista principal de la Filarmónica de Berlín, ya un personaje de 90, 100 años, que todavía vive, da algunas de sus clases, ¿no?, en los congresos de clarinetes, pero sí es una referencia, sobre todo en los de mi época y un poquito más atrás. Nosotros estábamos impresionados con ese clarinete. Esos intérpretes llegan a tener una influencia grande en los demás intérpretes, por supuesto, pero también yo creo que de alguna manera determinan el camino de la música. No sé si estoy equivocada. Sí, definitivamente. Son íconos que nos marcan un nivel al que prácticamente los que aspiramos a ser instrumentistas queremos llegar. No, y además como que les demuestran los niveles a que puede llegar un instrumento, porque lo llevan hasta el extremo. Sí, pues es una referencia realmente, y es lo que cualquier joven que inicia sus estudios en el conservatorio, en alguna escuela de educación superior, pues aspira, porque escucha grabaciones, escucha conciertos, y es lo que lo motiva a seguir a una carrera. Yo les quiero decir que las personas que nos acompañan en este programa tienen las más diversas actividades. Hay artistas, deportistas, cineastas, actores, amas de casa, comerciantes y demás, pero también hay muchas personas interesadas en la composición. A lo mejor hay algún joven que está pensando, a mí me encantaría componer algo o que me encargaran algo para este Due Voci. Sí. ¿Cómo se encarga una obra? Bueno, ¿qué se pide? No me lo explico, no lo entiendo. Generalmente lo que hacemos es acercarnos al compositor y, bueno, un compositor debe tener conocimiento de los instrumentos, obviamente, pero, por ejemplo, la guitarra es un instrumento un poco difícil de componer. Entonces, si no tienen mucho acercamiento al instrumento, se le explica, bueno, puedo hacer esto. ¿Por qué es difícil? Que me gustaría que nos dijera. Por el tipo de escritura. Por ejemplo, tengo un buen amigo que me dice, bueno, pero ¿cómo es posible que puedo tocar una nota muy grave y una muy aguda en 6 cuerdas, ¿no? Entonces, tengo que entrar en detalle, pues mira, por la afinación, puedo tocar aquí, puedo tocar acá, puedo hacer estas escalas, este tipo de arpegios, ¿no? Entonces, pero el instrumento es verdaderamente complicado. Por ejemplo, Manuel M. Ponce fue un compositor que escribió mucho para guitarra y no era guitarrista, ¿no? Entonces, Andrés Segovia se acercó a él para decirle, mira, la guitarra tiene estas características, puedes componer para ella, en gran formato, porque escribió sonatas, escribió un concierto, escribió suites. Entonces, pues realmente nosotros como intérpretes nos acercamos al compositor precisamente para generar un nuevo repertorio. Pero tiene que ser alguien conocido, profesional, con cierta estatus, digamos. Sí, bueno, en el caso de Due Voci, de Mauricio, creo, y del mío, pues tenemos la fortuna de tener muchos amigos y grandes compositores. Y alumnos. Y alumnos. Importante. Ese repertorio pues se ha generado
pues a través de conocer a Gerardo Tamés, un gran compositor, Claro. que nos hizo el honor de componernos un concierto para clarinete, guitarra y orquesta de cuerdas. Ese concierto lo estrenamos hace más de 8 años, allá en Guadalajara. Y bueno, esa es una referencia ya en cuanto a la escritura de este tipo de ensambles acompañados de orquesta. Tenemos conocidos compositores como la doctora Leticia Armijo, como Jorge Córdoba. Entonces, pues sí, de verdad tenemos esa fortuna de estar rodeados de esas personalidades en la composición. Una partitura para guitarra y clarinete, ¿está escrita como todas las partituras o tiene peculiaridades? No, está prácticamente escrita igual que cualquiera, obviamente apegándose a las cuestiones muy precisas de cada instrumento, obviamente, ¿no? La guitarra casi soporta todos los estilos, todas las corrientes. ¿Pasa lo mismo con el clarinete? Sí, el clarinete ha tenido esa fortuna de ser un instrumento versátil, accesible, sobre todo accesible de precio, porque podemos encontrar instrumentos de 1,000 pesos, 2,000 pesos. Claro, son para ejecutantes que están iniciando en un instrumento, pero esa es la virtud que tiene, que es accesible para todos. En cuanto a la postura del instrumento, también es muy accesible. O sea, creo que puede llegar a mucha gente que pueda interesarse en el instrumento. Me reí, en internet hay métodos para tocar el clarinete. Y yo dije, qué maravilla que realmente uno pudiera convertirse en un profesional de la música simplemente siguiendo esas indicaciones. Yo creo que aparte de que un músico, un intérprete siga las indicaciones del método, del mejor método, tiene que tener un gran talento, una gran sensibilidad y un profundo amor por el instrumento. Y mucha dedicación. Y yo creo que es disciplina. Disciplina. 95% disciplina y lo demás, hoy viene un corte. Me quedé en la disciplina, ni modo. Bueno, pasamos por ahí. Ay. Siguen llegando llamadas, cosa que me llena, nos llena a todos de alegría. Rosy Navarro dice, buenas noches, saludos a los invitados y a la señora Pacheco, excelente programa. Esmeralda Mora, belleza, gracias Cristina, gracias Canal 11, muchísimas gracias. La señora Guerrero dice, buenas noches Cristina Pacheco, excelentes invitados y hermosa música, muchas felicidades. Pues mire, yo quiero reparar en el arreglo floral porque ahorita vamos a entrar en otro arreglo floral. Me refiero a Flor de Azahar, interpretada por Due Voce.
Flor de Azalia de Manuel Esperón, una obra realmente maravillosa que siento que en este momento fue reescrita, renovada por este ensamble que es Duevoche. Estamos recibiendo muchas llamadas y demás. Oigan, ¿ustedes se saben la letra de Flor de Azalia? Como espuma que inerte lleva lleva el caudaloso río. Flor de Azalia, la vida en tu avalancha me te arrastró. ¿Usted no se la sabe? Más o menos. Es que mi papá tocaba boleros, Eso, entonces bueno, yo los boleros a desde eso voy, chiquito. a eso sí. voy. Yo quiero que me hable de su papá, de que era además laudero. Mi papá, se dedicó a la laudería porque yo empecé a estudiar ¿Pero cómo se música. llamaba él? No sé. Mi papá, Juan Hernández Trujillo, Ay, que ya tiene, qué maravilla. va a cumplir 3 años que falleció el 1 de enero, y 4 años, perdón, 4 años. Y pues se dedicó a la laudería porque yo necesitaba una guitarra y no había guitarras que me dieran el ancho en las tiendas en Jalapa, pues yo soy de Jalapa, Veracruz. ¿Sí? Entonces él me dijo, yo te la voy a hacer, y yo me quedé, pero si tú no eres guitarrero, ¿no? Pues me hizo mi guitarra y a partir de ahí empezó prácticamente a construir instrumentos ya prácticamente de por vida. Sí, el tema salió porque le preguntaba yo al maestro de su guitarra. ¿Qué Sí. tipo de guitarra es? Es una guitarra de concierto prácticamente, hecha por mi querido amigo Rafael Vázquez. Él es un joven guitarrero que está también en Jalapa y estudió laudería con mi papá. Entonces, esta guitarra pues tiene un especial cariño porque prácticamente es el modelo que mi papá le enseñó a Rafa a construir, y pues ahora tengo este maravilloso instrumento de sus Es una manos. belleza. No quiero que su clarinete se vaya a sentir. No, para nada. Que dígame qué características tiene. Bueno, en realidad los instrumentos como el clarinete, pues son de origen europeo generalmente. Pero las características del suyo. ¿Por qué Bueno, lo quiere tanto? ¿Cómo se un entiende con él? instrumento, pues realmente no se le tiene un aprecio como el de la guitarra, pues porque tiene una cuestión más emotiva, más emocional, de familia. Sí viene en cuanto al instrumento, no precisamente ese instrumento, sino el gusto por el clarinete viene de mi familia, de mi abuelo materno, que es el que tocaba el instrumento. Yo heredé ese instrumento. ¿En una banda, en una orquesta, en un ensamble? Ellos, bueno, mis dos abuelos, tanto el materno como el paterno, son originarios aquí de la Ciudad de México, del pueblo de San Juan de Aragón. Ellos en esa época, me parece, me acaban de dar el dato, en 1943, un pueblo que apenas surgía ahí de las orillas todavía del lago de Texcoco, pues tenían ya actividades tanto cívicas como religiosas. Ellos tenían o recurrían a contratar bandas de Texcoco, generalmente, que estaban muy cercanas, pero vieron esa necesidad y tenían también ese talento, se reunieron, hacían sus... Todavía me acuerdo de esa palabra que a mí se me hace todavía muy chistosa, por decirlo así, la escoleta que hacían en ese entonces, que eran sus ensayos, donde se ponían después de esas jornadas en el campo Ay, qué bonito, de la ¿no? agricultura. Qué bonito. Ellos hacían su música y realmente ese instrumento, el que era de mi abuelo, un instrumento francés de 13 llaves, muy rústico todavía para la época ahora que los que usamos, pues me tocó a mí ser el heredero. ¿Todos los clarinetes tienen 20 orificios, 20 agujeros? Tiene los 20 agujeros, pero, bueno, no son 20, son poco menos. Lo que cambia es el herraje, el número de llaves que tiene cada uno de ellos. ¿De qué depende? ¿Por qué cambia el número? Cambia por la evolución del mismo instrumento. Como le comentaba, el clarinete de mi abuelo era de 13 llaves, ahora el que yo tengo es de 20 llaves. ¿El número de llaves es más poder, más alcance, más sonoridad? Es más facilidad en cuanto a la técnica. Eso es. Decían ustedes en alguna entrevista que gracias a sus investigaciones hemos conocido músicos que de los que de otra manera no habríamos tenido ni la menor idea. Me gustaría que citara algunos nombres Pues para no sé, por acercarnos ejemplo, más a ellos. de la investigación que hicimos de compositores del siglo Alemania. XIX, Newman, por ejemplo, es un compositor que escribió curiosamente para esa combinación. Las obras son originales. Kuffner es otro. Y pues es música que no se conoce, que no se toca. ¿Cómo encontraron esas obras o Pues, esos compositores? El doctor, creo que tiene el dato más preciso,
Fue un archivo que mi maestro de Canadá, con el que estudié, me dijo, ¿sabes qué? Llévate estos PDFs que seguramente te van a ser de utilidad. Ya estando trabajando junto con Mauricio en este ensamble, busqué en ese archivo y encontré curiosamente esas obras. Las rescatamos, eran unos facsímiles borrosos todavía. Hicimos esa transcripción. Mauricio hizo también un poco de rescate en cuanto a la armonía, porque estaban incompletas las armonías. Y el resultado fue ese disco de Serenad, que eso es una serie de 3, 4 obras para Aquí lo clarinete. tenemos justamente. Hay otro de sus grabaciones que está dedicado a una persona, un músico mexicano realmente maravilloso, que merecería todos los homenajes porque realmente fue notable. El maestro Abundio Martínez. Me encanta. Con motivo de sus 100 años de su muerte, sí. le hicieron investigación. Es un personaje rarísimo. Sí, sí, y pues que vivió en la pobreza prácticamente. Terrible. Pero que eso no más bien, eso a lo mejor detonó que se dedicara a la música y escribió muchísima música. Maestro, sí, pero las condiciones en que vivieran Sí, terribles. Bueno, eran murió terribles. envuelto en un abrigo todo roto que encontraron por ahí. Decían que tenía en su chaleco 22 pesos, ese era su capital. Sí. Y no sé si es cierto que Bernardo Reyes, a quien le dedicó una obra, le mandó 50 pesos de regalo. Eso fue todo. Así terminó. Bueno, realmente en esa época el músico no era tan apreciado como es ahora. Y bueno, hasta lo que se sabe que le vendía a la Casa Wagner todas sus obras, le pagaban muy poquito por ellas en cuanto a sus regalías, y fue como él subsistía de ese pago que tenía de la venta. Pero de sus además tocaba partituras. muchos instrumentos, tocaba para la alta sociedad, para la gente pobre, para todo el mundo. Y a todos les dedicaba tanto a Porfirio Díaz, a Carmelita. Carmelita, a la gente de la época. Ay, qué época tan mala me ha tocado, puro corte y corte y corte. La señora Beatriz Reyes nos manda un mensaje muy bonito. Dice, nunca había tenido la oportunidad de escuchar un conjunto o un ensamble de guitarra y clarinete. ¡Qué bello! El repertorio es muy amplio. Gracias por invitarnos siempre a su sala, en donde nos deleitamos con las flores y, por supuesto, con los invitados. Mauricio Ibarra, un aplauso para Alejandro Moreno y Alejandro Moreno, los dos Alejandros Morenos. Además, una veneración para Cristina Pacheco, nunca me pierdo sus programas. Muchísimas gracias. Susana Espina, bendiciones, maestros. Mauricio, un fuerte abrazo. Betty Ábalos, felicidades a Cristina Pacheco por sus programas tan culturales y amenos. También a cada una de las personas que forman parte de este bello programa, pues a mis compañeros que nos hacen favor de ayudarnos y desde luego a nuestros invitados que esta noche son realmente espléndidos. Y vamos a terminar las interpretaciones escuchando algo que me parece realmente delicioso. Adelante, por favor.
dije que era un broche de oro. Imagínense, Perfume de Gardenias de Rafael Hernández, una verdadera joya. Y esta interpretación, por supuesto, que le da un especial lustre a esta composición. María Victoria García, muchas felicidades a Cristina Pacheco por su programa y por sus invitados, el ensamble Due Voci. Hablo desde Morelia, Michoacán. Señora García, 2X, no sé por qué se ponen así, le mando una enorme felicitación a la señora Cristina Pacheco por sus grandes invitados. Jorge Salgado, excelente programa, conducido magistralmente por Cristina, muchas gracias, nos habla desde Tijuana. Bueno, es realmente un repertorio amplísimo el que tiene, pero debe ser muy difícil decidirse. ¿Cómo se diseña un repertorio? Por ejemplo, en este caso, el compacto de boleros que tienen ustedes. Los dos son 2 discos de boleros, preciosos. Sí, son 2 discos que, bueno, que surgieron. El primero, una petición que yo lo hice a Mauricio, porque Mauricio es muy bueno para transcribir, para arreglar y para componer. Entonces estábamos en una visita que hicimos a la antigua Guatemala, estamos en el aeropuerto ya de regreso para la Ciudad de México, y yo le dije, ¿sabe qué? Acabo de ver esta película donde Jorge Negrete canta Flor de Azalea. Pues es la película con Elsa Aguirre, Ajá, con algo Elsa Aguirre, flota ¿no? sobre el agua, que es una maravilla. Bueno, que a ella le dedicaron la canción. Claro, es una mujer maravillosa, ojalá que nos esté viendo desde Ojalá y que le haya gustado Acapulco. la interpretación. Seguro que sí, le mandamos un saludo. Entonces le dije, ¿sabe qué? Me gusta mucho esa canción, ¿por qué no la arregla para Due Voce? Nunca pensando en un bolero, sino hacer algo con esa canción. Inmediatamente me dio la sorpresa, no sé, 2, 3 días ya tenía ese arreglo. Era por ahí, por las fechas ya de decembrinas, andábamos ya casi de vacaciones, y dijo, vamos a hacer un disco de boleros. Estábamos grabando el disco, otro de los discos, nos quedaba tiempo de estudio, y dijimos, saquemos los boleros, lo grabamos en 2 Qué horas maravilla. ese disco. No puede ser, Así no fue. puede ser. Prácticamente son tomas únicas. Son tomas únicas. Así como ahorita. Es como nos punta de sentamos plata. Y la que sigue, y la que sigue. No sé si el maestro Manzanero llegó a escuchar la versión que ustedes Nosotros hicieron. le dejamos un disco en su oficina, lo ignoramos, pero a lo mejor pudo haber Pues sido. yo creo que se habría sentido orgullosísimo, de verdad. Ahora, algo importante, ¿estos compactos se pueden conseguir o no? Sí, de algunos, desafortunadamente de los 2 discos de boleros tenemos ya muy pocos ejemplares. Precisamente Estos es lo que, son míos. Sí, prácticamente No es lo me que vaya a querer. No, lo son suyos. comentábamos precisamente con Alejandro hace un momento, ¿no? Tenemos ya muy pocos. Pero de los otros discos que tenemos, el de Due Voci, que fue el primero, el del siglo XIX, tenemos bastantes en existencia. Hay sí. algo que me llama mucho la atención y tengo que mencionarlo. Solamente han tocado en universidades. ¿Por qué no en otros foros? ¿Por qué en salas de concierto? No lo entiendo. Bueno, sí ha habido la oportunidad en... Pues yo vi la lista y puras universidades. bueno, se refleja por el trabajo académico, ¿no? Porque nos vamos y nos presentamos, pero realmente en los boleros los hemos tocado en algún bar que nos han invitado. ¿Cómo en alguna suena fiesta. esto en un bar? Pues es algo muy Pero novedoso. es especial, ¿no? claro. Y obviamente la gente, pues muchas veces, y la letra, pero precisamente... Se la saben, seguro que la cantan. Nosotros, bueno, en este caso que yo hice los arreglos prácticamente, estudié las letras precisamente para tratar de hacerlas igualitas. Todo lo que hace el clarinete es lo que hace la letra. Entonces, la gente los puede cantar sin ningún problema, ¿no? ¿Un arreglo es una composición? No, un arreglo está basado sobre algo que ya existe, ¿no? Por ejemplo, todo esto de los boleros, pues son prácticamente canciones que existen desde hace muchos Pero hay años. un rango de sonido. El arreglo saca, modifica. Sí, bueno, ahí es precisamente lo original que tiene los discos de Due Voci y de estos discos de boleros, porque bueno, son canciones que mucha gente conoce ya, pero que en esta modalidad no. Entonces, eso es lo interesante del ensamble. Por ejemplo... Sí, porque es un bolero, pero no es un bolero, es no. otra cosa. No, por ejemplo, este de Perfume de Gardenias, Sí, que es que una lo hemos maravilla. escuchado con la Santanera que lo toca, Y ¿no? lo hay con Ibrahim Ferrer, aquí lo Ajá. cantó el gran cantante cubano, una Sí. maravilla. Y ese es el reto, adaptarlo a 2 instrumentos. Lo que pudieran hacer 10, 8 instrumentos, Una orquesta. una orquesta lo tiene que adaptar todas las armonías y las voces para 2 instrumentos, en este caso el clarinete y la guitarra.
No sé cómo, sus alumnos, por ejemplo, ¿qué tanto se interesan por este tipo de ensambles? Sí, ¿Qué tanto sí. les gustaría formar uno, ellos? Sí, definitivamente. Que es Y importantísimo. Es parte de lo que nosotros estamos pues, haciendo, ¿no? Con los alumnos. O sea, que se interesen también, no solo en tocar el repertorio que nosotros hacemos, sino en generar también nuevas posibilidades. Mencionaron, perdón, al maestro Manuel M. Ponce, tiene un concierto para clarinete, No, no tiene. ¿verdad que no? Yo busqué y no encontré. Para guitarra sí lo tiene, No. para piano, para violín. Sí. ¿Es un instrumento exclusivo, lo digo entre comillas? ¿El clarinete? Sí. No, yo creo que el repertorio se genera teniendo a un buen ejecutante, intérprete, al lado de un compositor. El compositor se va a inspirar por el intérprete y es de esa manera como y han surgido las grandes obras maestras de todos los instrumentos. Ay, se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde se van a presentar? ¿Dónde van a estar? ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo van a grabar otro disco? ¿Cuándo vienen de nuevo? Tenemos concierto el 18 de noviembre en Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Allá no se vamos a olvide estar. del pan y del mole. Sí, deliciosos, por cierto. Y a la fábrica de relojes, que es Sí, una así maravilla. es. La Así familia es. que lo atiende es verdadera, son personas encantadoras. Sí. El paisaje, el lugar. El lugar es emblemático, sí. Imagínense ahí un conciertito. Sí, y vamos a hacer boleros también, entonces. Magnífico. Oiga, ¿qué voy a hacer? ¿Ya me están diciendo adiós? Me voy a Zacatlán. De puro coraje me voy con ustedes. Con todo Nos gusto. vamos. será un Muchas placer. gracias, de Gracias a verdad, usted. gracias por haber venido. A mis compañeros por apoyarnos y desde luego a ustedes que nos enviaron su voz a través de las líneas telefónicas, muchas gracias. Nos vemos el viernes para seguir conversando. Cuídense mucho.